En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendito es el Señor Dios nuestro, que nos ha permitido hoy despertarnos. Ayúdanos, Señor, para entrar en esta charla, en esta conversación, en esta catequesis, en esta conferencia, como tú quieras entenderla. Lo importante, Señor, que hoy podamos estar hablando de ti, dialogando de ti y esperando en ti, para poder ver como el cielo de Jericó. A ti es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, aquí me tienen nuevamente en vivo y a todo color. ¿Y esto para qué? Pues ya decíamos, estos días estamos, como ustedes han notado, con algo particular dentro de la misión. Y algo particular dentro de la misión como son, es decir, tratando de poner en práctica o poner en juego lo que son nuestros sentidos. Lo que son nuestros sentidos, y por eso hoy vamos a ver, la otra vez decíamos el mensaje, la palabra, es decir, lo de la boca. Ayer estábamos en oler y así. Entonces el Señor ya mañana hablaremos de lo que se hace con la mano. Con la mano uno da, toca. Pero bueno, uno puede, no se preocupen, que no es el mismo de la otra vez que Tomás quería tocar y meter el dedo. No, es otro. Mañana vamos a hablar de otro diferente. Porque como todos estos días, es decir, los sentidos, todos los sentidos quieren encontrarse con Dios. Y hoy, pues lo mismo. Estamos hablando de ver, ¿cómo podré ver el rostro de Dios? ¿Cómo? Es una pregunta que hace el salmista. ¿Cómo podré encontrarme con Dios? Y esto es importante porque, es decir, ver, no solamente es una cosa que, bueno, como todos vemos, no todos vemos, hay ciegos, y hay ciegos de nacimiento, y hay ciegos que se han hecho ciegos por accidentes de trabajo, por la razón que sea. Y entonces, aparte de esa situación, también les pido perdón por ayer, espero no haberlos enredado, porque parece que ayer me metí un poco en las cuestiones anatómicas, fisiológicas y quién sabe qué otras cosas del oído. Y no era del oído, no, de la respiración, de la nariz, del olfato, pero no era mi intención. Si acaso les enredarlos. Mi intención ayer era encontrarme con lo primero que se pierde con el COVID, pero al final no salió, no apareció. Lo primero que se pierde con el COVID es el olfato, el gusto, pero bueno, Dios sabe, a lo mejor no salió para no alterarlos, para no ponerlos más nerviosos de lo que están. Pero hoy, es decir, también vamos a hablar de ver. Fíjense que el Señor, les digo, voy a tratar de no meterme en esas cosas, porque, es decir, cuando quise buscar del ojo, me encontré con todos los textos de oftalmología, el tratado del ojo, y es un material a no terminar. Además, ustedes no están para ser médicos, no están para ser enfermeros, no estamos para hablar de enfermería ni de esas cosas. Pero sí estamos para hablar de lo que porque la escritura está llena. Fíjense que el libro de Génesis, ya desde el versículo 1:31, nos dice: dio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, día sexto. Vio Dios todo lo que había hecho y todo estaba bien. Ya en el primer libro de la Biblia. En el último, veo el cielo abierto
Veo, veo cielos nuevos y tierras nuevas. Casi todo el libro del Apocalipsis nos habla de eso, la visión, lo que Juan ve. Y vi la iglesia, y vi esto, y vi el gran dragón, el dragón, todo lo que ha visto Juan. Pero, como les decía, por eso lo puse entre paréntesis, tener discernimiento, ver. Yo quería que con la palabra ver nosotros nos pudiéramos encontrar con el discernimiento que Dios nos ha dado. Porque ya más adelante el libro de los Números nos habla de Balán, el varón clarividente. O sea, el que ve claro, clarividente. El que ve claro, no clarividente, adivino, brujo, etcétera, como ha sido transportado a nuestros días. Entonces tú vas a aquel para que te vea, te lea la mano, para que te vea, te lea tu futuro, etcétera. Pues no es de eso que queremos hablar. No es de los que ven el futuro, o ven las rayas que hay en la mano, o ven las arrugas que tienen en los ojos o en la boca. No, nosotros queremos de encontrarnos con uno como Balán, un clarividente. Casi nadie hace alusión a este hombre, pero sin embargo hoy lo vamos a tomar ese punto, que nadie hace alusión, porque de Balán lo único que nos interesa es aquel que llamó Barak para maldecir al pueblo de Israel. La mula no quiso caminar, la mula se hizo para un lado y al final Balaam no maldice al pueblo de Israel. ¿Cómo maldeciré? ¿Cómo maldeciré? Más bien a Balaam se le vienen las palabras espontáneamente. Qué bellas son tus tiendas, Israel. Qué bellas son tus tiendas, sí, Israel. Desde aquí las estoy viendo, etcétera. Porque el profeta se presenta, dice, el que ve lo que hace ver, lo que le hace ver el Sadai, del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Se le abren los ojos, hermanos. Es decir, es otra cosa importante para cada uno de nosotros. Ayer decíamos, es fatal, ábrete, ábrete. Y el bautismo, ¿qué nos pone para que tengamos ese sentido abierto de ver? Pues el bautismo nos pone la naturaleza tuya y la mía, la naturaleza de la iglesia, la luz que representa la fe, ver. Y por eso no vamos a hablar de la fe. Podríamos hablar, porque ya decíamos, todos los temas que hemos tocado nos hemos quedado cortos, pero sin embargo la luz es la que estimula el sentido del ojo, de la vista. El oftalmólogo, cuando nos quiere examinar, ¿qué es lo que hace? Nos pone una luz en los ojos, en la pupila de nuestros ojos, para ver si se dilatan, si se contraen, a ver qué pasa. Lo primero que hacen para saber si estamos muertos es eso. Es decir, nos miran y ya, ven, nuestra mirada allá, perdida. Y luego ponen una luz y las pupilas ni para atrás ni para adelante. Entonces dicen, este está muerto, mira si respira. Lo primero que ven es los ojos, después ven la respiración. Y bueno, entonces decíamos, discernimiento tendrá aquel que puede ver lo que Dios le hace ver. Hermano, esto que estamos nosotros regalándote, esto que estamos poniéndote en una bandeja ahí en tu casa, para que lo escuches, para que te enteres, no es una cosa que se inventó el padre Juan Carlos, se inventó el padre José, se inventó, pues el obispo les dijo que hicieran. No, es decir, es Dios mismo que nos ha inspirado y Dios mismo que ha dicho, pues llévale esto, llévale esta palabra a estos hermanos que están ahí encerrados y no pueden salir. Y entonces ya decíamos, estar encerrado no significa no hacer nada. Estar encerrado significa que estás cumpliendo lo que se te está pidiendo, pero eso no te hace ciego, eso te hace ver más allá, más allá. Imagínense, les cuento una anécdota mía. Yo estuve en Roma y
resulta que llegó una nicaragüense también, como yo, nicaragüense, al Vaticano, pero esa que llegó al Vaticano era una monja de clausura, estaba encerrada la monjita, encerrada, no salía, ahí en el Vaticano. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo de vez en cuando la iba a ver, y cuando la iba a ver, yo trataba de informarme de todo lo que había pasado en Nicaragua, leía la prensa por internet, leía, si es posible, esta llamada por teléfono a mi casa, etcétera, para saber todo lo que había pasado. Y resulta que siempre ella estaba más informada que yo. Nunca le gané, siempre me ganó ella. Y esto que estaba encerrada, ¿qué tal si hubiera sido de aquella, una periodista? Y entonces, para que te des cuenta, el encierro, el estar encerrado no significa aislarte del mundo, no significa desconocer el mundo. ¿Por qué esta monja sabía tantas noticias? Porque tenía que orar por tantos problemas. Y como tenía que orar por tantos problemas, entonces ahí llegaban a ella los cardenales en crisis, los obispos en crisis, personas que decían: hermana, nosotros no podemos tener hijos, rece para que pongamos tener hijos. Hermana, nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos enviado a parejas estériles? Vayan donde las hermanas de clausura, vayan donde las monjas de clausura, que recen y recen y recen hasta que Dios les regale el hijo. Y estas personas han ido, lo han creído. Y como les decía, el regalo o el milagro viene de Dios a cada uno de nosotros, no porque lo pidió Santa Teresa. Hoy es Santa Teresa, a ver si hablamos de Santa Teresa. No porque lo pidió San Antonio o lo pidió la Virgen María. No, es porque tú has creído. Porque yo he creído. Yo he creído en la intercesión de la Virgen y he puesto todo en manos de la Virgen. Entonces, por esa fe que he tenido en la Virgen, entonces el Señor ha concedido a su madre que se cumpla esa petición. Por eso, hermano, es decir, queremos hoy que te quede claro el discernimiento. Discernir quiere decir ver, ver. Y entonces este Balaam que lo presenta el libro de los Números como el profeta de mirada penetrante. ¿Y por qué mirada penetrante? Porque ve más allá, más adelante, más. Es decir, yo ahorita estoy viendo, no sé, por la ventana veo el jardín, pero puede haber otro que dice: pero hombre, después del jardín hay una calle. Sí, pero yo la calle no la logro ver. Sí, pero hay una calle, yo sí la logro ver. Y después de la calle hay una casa. Ah, es demasiado tu mirada. Entonces, de mirada penetrante. Y no de mirada penetrante porque era como Superman, que miraba a través de y podía ver detrás del muro. No, de mirada penetrante. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice: obtiene la respuesta y se le abren los ojos. O sea, él tiene una respuesta de Dios para tu crisis, para mi crisis. ¿Pero por qué? Porque Dios se la ha dado. Porque Dios nos da la respuesta. Por eso es que el profeta tendrá esa mirada. Fíjense que al Santo Papa Pablo VI, que se le define como Papa y profeta, ¿qué se dice de este Papa? Se dice del Papa Pablo VI: ojos azules, bondadoso, de mirada penetrante, narizoncito, delgado y aparentemente frágil. Tuvo en realidad una fortaleza de hierro. O sea, ese flaquito que se llamó Pablo VI como Papa, tuvo que agarrar en manos ese Concilio Vaticano II, que parecía que no tenía ni pies ni cabezas. Parecía, no había dónde meter mano, no se sabía dónde comenzar, no se sabía si por abajo, por arriba, por detrás, por delante, pues no se sabía. Pues ¿qué es lo que hizo este profeta, este Papa? Irse a rezar. Fue a Tierra Santa, fue a ponerle el problema al Señor. Señor, tú me has metido en esta, pues, ¿qué esperas para sacarme de aquí? Y entonces el Papa tuvo el coraje de agarrar en mano, se dice que
en un tiempo en que las aguas del mundo estaban agitadas por una verdadera revolución moral y sexual, supo mantener firme la mano en el timón de la iglesia, a pesar de que los vientos eran contrarios. Oigan, supo mantener firme la mano en el timón de la iglesia, donde los vientos eran contrarios. Y esto que nos regala el Papa, o nos regala la biografía del Papa Pablo VI, yo se lo doy a ustedes, ¿para qué? Para que aprendan a tener la mano firme en el timón de la iglesia doméstica, de tu casa, de tu familia, de tu cuerpo, de tu ser, que tenga firme el timón, para que no te desvíes, porque a los dos lados te puede hacer daño. A un lado está el abismo del problema moral, al otro el problema social, económico, político, etcétera. Por los dos lados hay fuego que arde, hay una revolución. Sí, hay una revolución. Hay de todo tipo de revolución. Revolución sexual, revolución armada, revolución silenciosa, revolución. Sí, hay de todo tipo de revolución. Porque revolución quiere decir cambio. Y se está dando un cambio en la humanidad, como se está dando un cambio en tu familia, en tu persona, en tu casa. Se está dando un cambio en cada uno de nosotros. Por eso es importante que puedas ver, que yo pueda ver. Porque si no puedo ver, ¿qué pasa? Pues para mí el mundo es igual, no cambia nada. Lo único que cambia es que las cosas están más caras. No es cierto. Eso es solamente un puntito en la pintura de tu historia, en la fotografía de tu actualidad. Pero el Señor pasa con fuerza, y pasa con tal fuerza que, decíamos, los ciegos ven. Los ciegos ven. Sí, ¿qué ciego? Tú y yo, que no podemos ver al Señor. Dice que el pueblo de Israel, Dios lo escogió y va a ser el pueblo al que se le hizo ver. Imagínense, a Dios nadie lo ha visto, a nadie lo ha visto, nadie lo había visto. Y todos tenían miedo, hasta el mismo Moisés tenía miedo de ver al Dios. Y se tapaba la cara para no ver cuando estaba delante de la zarza ardiente. Porque aquel que viera a Dios quedaba muerto. Y entonces el Señor se le revela al pueblo de Israel. Se le revela al pueblo de Israel. ¿Y qué quiere decir? Ver a Dios. Ver a Dios significa conocerlo. Conocerlo. ¿Qué significa? Que ya estás a un paso de hacerte una sola carne con Él. El verbo conocer en la Sagrada Escritura es utilizado solo para las parejas, para las uniones conyugales, en donde el marido conoce a su esposa y de este conocerse nace un hijo. Imagínense, por eso es que muchos decían, a Dios no se le puede conocer, porque Dios es una naturaleza diferente y nosotros somos seres humanos, Él es una naturaleza divina. Tienen razón los antiguos y tienen razón los actuales religiosos naturales. Pero recuerden que a Dios es cierto, nadie le ha visto, pero para dejarse ver, Él se ha encarnado en su Hijo Jesucristo. Con Jesucristo nosotros hemos podido contemplar a Dios, a pesar de que toda la Escritura nos habla de ver el rostro de Dios. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Imagínate, el Salmo dice, al despertar al despertar voy a ver el rostro de Dios. No sé quién se despierta todas las mañanas y en cuanto se despierta ve el rostro de Dios. ¡Ay, qué alegría! Vi a Dios. Ahora todo me va a ir bien. Todo me va a ir bien. Pues no creo que si hay alguien, lo primero que hace cuando se levanta y ve a Dios y dice, ¡ay, me salió Dios! ¡Ay, qué horrible! Ya estoy muerto. Sí, porque esa es la creencia en el Antiguo Testamento. Eso es lo que creía el pueblo de Israel. Eso es lo que creían y siguen creyendo muchos. A Dios no se le puede ver,
no se le puede tocar. Miren qué alboroto se armó ahora con la Eucaristía que se da en las manos. Mucha gente se pone, es decir, hasta nerviosa de que se le ponga la Eucaristía en las manos. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede tocar. Yo creo que si se dieran cuenta que también tampoco se le puede ver, recibirían la Eucaristía tapándose los ojos. El cuerpo de Cristo, el cuerpo... sí, es decir, porque esas son manifestaciones religiosas naturales, porque como Dios castiga, entonces nos puede castigar si lo vemos o lo tocamos. Y con esa concepción y con esa mentalidad, el pueblo de Israel ha sido liberado del faraón, ha caminado por el desierto y entonces Dios se le ha manifestado. Ha sido el único pueblo que ha podido contemplar a Dios. ¿Y cómo? Pues viendo las maravillas que Dios hacía. Ya más adelante en nuestros tiempos vendrán muchos teólogos a decir, contemplando la creación podemos llegar hasta el Creador. ¿Sí? Podemos llegar hasta el Creador. ¿Quién hizo todas estas cosas tan lindas, tan bonitas? Sí, fue Dios. Pero el problema es que todo esto se confunde con la destrucción que hay, con el pecado que hay. Y entonces los mismos quieren interpretar que así como Dios ha hecho el bien, también Dios ha hecho el mal. Y no. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque sus ojos están ciegos. Sus ojos están muertos. Ya no funcionan. Dios ha hecho los ojos para ver. Y si tu ojo ya no ve, es porque ya se murió, porque ya no está funcionando. Jesucristo lo dice en el Evangelio. Si para ir al cielo tienes que ir sin ojos, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, porque te vas a ir al infierno viendo. Entonces, ¿qué? ¿Es pecado ver? No, Jesucristo no ha dicho que es pecado ver. Jesucristo ha dicho, si tu ojo es ocasión de pecado, si ver es ocasión de pecado, no veas. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Si ver es ocasión de pecado, no veas. Pero el Señor nos ha hecho con 2 ojos para tener discernimiento. Nos ha hecho con 2 ojos. ¿Por qué? Porque el discernimiento nos lleva a contemplar las maravillas de Dios que ha hecho con nosotros. El amor que Dios tiene con nosotros. El amor que Dios tiene hacia nosotros y el amor que Dios ha tenido poniéndonos a un prójimo que también nos ama en el nombre de Dios. Por eso decía, después de haber hecho el recorrido en sentir olor a santidad, en ver, tener discernimiento, pues mañana veremos qué se hace con la mano. Pues con la mano se da, hay que dar. Mañana hablaremos de dar. ¿Y dar qué? Ya veremos dar qué. Lo importante hoy, que puedas darte cuenta de que Cristo pasa, y entonces en medio de esta ceguera, el Señor quiere que puedas ver de nuevo. Porque dice Jesucristo en el Sermón de la Montaña, dichosos los limpios de corazón, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. O sea que yo no puedo ver a Dios porque mi corazón está sucio. Bueno, no lo digo yo, ya es una interpretación tuya. Ya estás entendiendo, ya estás comenzando a interpretar la Biblia. Jesucristo dice, los dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Entonces, si yo no veo a Dios, es porque mi corazón no está limpio. Exactamente. Entonces, si mi corazón no está limpio, yo no puedo ver, ni no voy a ver a Dios. ¿Y por qué mi corazón está limpio? Yo una vez busqué en las Escrituras, ¿qué es lo que te quita el discernimiento? ¿O qué es lo que te hace quedar ciego? Quedar ciego va ligado al discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que te ciega? Acuérdense que un enamorado, ¿cómo se le dice?
¿Cómo se le dice? Al que anda con la muchacha, el novio. Y entonces la muchacha se novió, no ve con lo que anda. Y como no ve con lo que anda, pues se quiere casar con eso. Que no sirve, ni como todavía no es persona. Se está apenas está en el huevo y no quiere salir de la falda de su mamá. Pero aquella dice, sí, ya es un hombrecito, bien hombre. Y hasta me preñó y ya me voy a casar con él porque estoy preñada. Imagínate, el discernimiento muchas veces lleva a parejas que dicen, no, padre, nos tenemos que casar. No, le digo, antes sí se tenían que casar. Antes sí los matrimonios eran arreglados, papá y mamá se ponían de acuerdo y se tenían que casar. Hoy no, hoy tienen que venir libremente para que el sacramento sea válido. Y entonces, ¿quiere decir que no nos queremos? No estoy diciendo que no se quieran. Estoy diciendo que el sacramento no es obligatorio. No es obligatorio desde el punto de vista de la ley formal o moral. Es obligatorio desde el punto de vista espiritual. Porque amo, me siento en deber de unirme eternamente a ese ser amado. Unirme eternamente. Hay otros que dirán hasta que la muerte nos separe. Pero bueno. Pero si no ves, si no veo, porque es lo primero que le pregunto a los novios, pero se ama. Ay, y que yo lo amo. Sí, tú lo amas, ¿ok? Casémoslo, pues se casan y todo. Ya después vienen, después de casados, pero ¿por qué se quieren separar? Es que él no me ama. Pero cuando te hiciste la pregunta, si te amaba él o no. A ti lo que te interesaba era estar con él, casarte con él. Ay, es que yo no vi eso cuando estaba de novia, yo no miré. Sí, los novios no ven. Entonces, ¿qué pasa? Con todo este alboroto que te he hecho, con todo este rollo que te he dado, para decirte que algo que te quita el discernimiento es la afectividad, los afectos. El primer afecto que te hace enloquecer y perder la vista es el noviazgo. Después del noviazgo, pues los hijos o la mamá o el papá, cuando hay un afecto enfermizo en la familia, entonces eso hace que tú una decisión no la puedas tomar. No puedas tomar la decisión, ¿por qué? Porque mamá, porque papá, porque mi hermano, porque mis hijos. Sí, la afectividad. Otra cosa que dicen los libros sapienciales que hace perder la vista son los regalos, muchos regalos. Entonces, a mí me traen regalos de aquí, regalos de allá, regalos de todas partes. Y entonces yo ya pierdo el discernimiento de quién de verdad es mi amigo y quién es mi enemigo. Quién me quiere y quién no me quiere. Porque yo estoy recibiendo regalos y para mí todos son buenos. A mí tanta gente que me quiere porque vieras cuántos regalos me dan. Y entonces eso también hace que no puedas tomar un juicio concretamente. El día de ayer contaba un regalo que le hacían a un obispo allá para construir su catedral en Nicaragua, y el obispo dijo, no, lo construiremos como el muro de la lamentación, con el dinero de los pobres. Y resulta que a la semana el obispo tenía que tener un discernimiento acerca de esa persona, si juzgarla que estaba moralmente actuando bien o mal. En realidad estaba actuando mal. El obispo se tenía que pronunciar contra esa persona. ¿Qué hubiera pasado si recibía el dinero, si tomaba el dinero? Estaba obligado a hablar bien de él, estaba obligado a defenderlo. Pero como no recibió el dinero, no aceptó el dinero, él tenía las manos desatadas y estaba libre. Estaba libre de decir la verdad. Porque de eso se trata, hermano, decir la verdad. No de que, porque es mi amigo, le quito. Porque no es mi amigo, le aumento. Porque no, se trata de decir la verdad. Y la verdad te hará libre. O sea, más libre de lo que eres ahorita, pues seguirás siendo libre.
Y bueno, podríamos seguir, porque hay muchas cosas, muchísimas cosas, aparte de todos los pecados, cada uno de los pecados, los vicios capitales, que nos hacen ser ciegos, nos quitan el discernimiento. Y entonces es normal, si yo robo, ¿cómo me voy a manifestar contra los que roban? Si yo no respeto a mis padres, ¿qué consejo te voy a dar a ti para que respetes a tus padres? Si yo no vengo a misa el domingo, ¿con qué cara voy a decirle a mis primos, a mis hijos, a mis nietos, vayan a misa? Vayan a misa, porque la abuelita no puede ir, pero ustedes sí pueden ir. Sí. Bueno, ahorita en este tiempo de pandemia, muchas son las excusas, y así como son las excusas, son los excusados. Yo espero que ninguno de ustedes esté excusado, porque hoy el Señor pasa, y pasa como todos los días, curando ahí donde estás. Pero es que yo no sé, no creo. Tranquilo, ya lo ha dicho todo. No crees. Si no crees, el Señor no hará el milagro, no pasará. Tranquilo, no pasa nada, es un milagro menos. Y el Señor esperará a que tú creas. El Señor esperará a que yo crea. El Señor esperará a que creamos, porque nada puede hacer sin tu voluntad, sin mi voluntad. Así que el Señor no puede hacerme que yo me convierta en un hombre de discernimiento, que tenga la mirada fija en el problema. Vamos a proclamar un evangelio, porque si no se me va el tiempo y después solo lo proclamamos y ya se terminó. Entonces, este evangelio es el evangelio que está un poquito antes de Zaqueo. Jesús que camina por los pueblos, y caminando por los pueblos llega a un lugar que se llama Jericó. Y dice el evangelio de San Lucas: cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareo, y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y a todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Pues bien, hermano, esta es la lectura que hemos escogido para el día de hoy. Esta debería haber sido la primera lectura, la primera catequesis, hace 49 catequesis. Mañana vamos a hacer la número 50, la charla número 50. Mañana festejamos media teja. Y bueno, entonces, esta debería haber sido la primera para motivarte a rezar, pero decíamos no. ¿Por qué? Porque, es decir, hicimos una introducción para el bautismo, y como vamos caminando, no solamente la introducción del bautismo, sino siguiendo los meses, el mes de la familia, el mes de la Sagrada Escritura,
y ahora estamos en el mes misionero. La misión obliga a que se den signos. Ya hemos hablado, la misión obliga a que se dé un mensaje, ya hemos hablado un poco del mensaje, de que se envíe también, pero la misma misión implica que todo nuestro ser esté involucrado, y por eso esta semana estamos haciendo cada uno de los sentidos involucrados en la misión, o sea, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del gusto y el sentido del olfato. Y entonces, ¿para qué? Para conocer a estos misioneros, para sentir, para darnos cuenta de que Dios está presente en esas acciones que se realizan. Esas acciones que se realizan, que al final tienen el nombre de misión. Sí, tienen el nombre de misión. Y eso de estar en la casa encerrado es una misión. Pues para ti será la misión. Para ti. Recuerda, yo solo me acuerdo cuando mi padre nos decía a nosotros, sus hijos, yo voy a trabajar, tu mamá también trabaja, ustedes también tienen que ir a trabajar. El trabajo de ustedes es ir a la escuela y salir bien en clase. O sea, para nosotros el trabajo era la escuela. Y así como él tenía que rendir en su trabajo, ir aunque no quisiera, ir a la fuerza, así también él nos exigía a nosotros que rindiéramos en la escuela. Y rindiéramos, ¿por qué? Porque así, siendo inteligente, vamos a tener más dinero. Pues no, porque así poco a poco se crece como persona. Y no solamente se crece como persona, se comienza a acumular dentro de nosotros una riqueza, que no solamente es una riqueza mundana, diríamos, del mundo, sino que también es una riqueza espiritual que el otro comienza a apreciar o a reconocer. El otro, el que estudia igual que tú en un colegio, el que trabaja igual que tú en esa empresa, el que viene a visitar la casa, el que, bueno, cantidad de personas que se relacionan con nosotros, y relacionándose con nosotros descubren que ahí hay algo especial en esta persona. Y ese algo especial, pues, ¿qué es? ¿Qué es? Que ya está sanado, que ya puede ver, que puedes ver. Es decir, él no puede ver. Fíjense qué paradoso este evangelio. A mí me da risa porque había un sacerdote allá en Roma que le encantaba poner esas cosas. El título del evangelio de hoy es El ciego que ve y los que ven que están ciegos. Pues, porque esa es la realidad de este evangelio. Este evangelio nos pone ahí un ciego, el ciego de Jericó. Y el ciego de Jericó pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le dicen, Jesús Nazareo que está aquí en medio de nosotros. Entonces la gente no ve en Jesús una esperanza. Lo andan siguiendo, sí. Allá andan como Vicente, donde va la gente, allá andan corriendo. Jesús va para acá, Jesús va para allá, y ahí van ellos para acá, y van ellos para allá, y a ver qué hace ahora, y a ver qué, y ahora qué. Y parecen de aquellos que ni cuenta se dan, están en el estadio y no saben quién va ganando. Pero ellos gritan por su mejenga que tienen ahí. Entonces, Jesús se da cuenta que está ese ciego. ¿Y por qué Jesús se da cuenta que está ese ciego? Porque dice que le informaron que pasaba Jesús Nazareo y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo ya lo tengo gritando a ustedes varios días. Hace días les dije, pues grita, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Ayer te decía, pues grita, Jesús, ten piedad de mí, soy pecador. Ahora el ciego nos aparece
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, compadecerse, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y entonces el ciego grita y grita. Ya decíamos, gritar es orar, pedir. Y entonces el ciego está, grita, que grita. Y entonces Jesús le dice, la gente dice, cállate, que me desespera. Y la gente así, callándolo. Y entonces Jesús dice, bueno, tráemelo aquí. Luego dice el Evangelio que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hermano, este ciego tiene muy claro su problema. Por eso el Señor no te puede ayudar muchas veces, porque tú ni siquiera sabes cuál es tu problema. Tú crees que tu problema es el virus que anda dando vuelta por ahí. Tú crees que tu problema es no salir de la casa. Tú crees que tu problema es, sí, tú crees que tu problema es ese. Por eso a lo mejor el Señor no te escucha, no te da razón, porque no es ese tu verdadero problema. Tu problema es que no ves a Dios en tu vida. Y como no ves a Dios en tu vida, entonces por mucho que pidas otras cosas, el Señor no te lo concede. ¿Y por qué no te lo concede? Porque sí, hoy te lo va a resolver ese problema, pero seguirás viviendo una vida sin Dios, seguirás viviendo en un completo vacío. Entonces el Señor espera que madures, porque madurar significa llegar a tocar fondo. Y cuando llegas a tocar fondo te das cuenta, sí, yo necesito ver, necesito volver a ver. Porque dice el Evangelio que este ciego recobró la vista. Se recobró la vista quiere decir que era un ciego que veía antes y de alguna forma la perdió. Señor, que pueda ver nuevamente. Y entonces, si tú estás claro de eso, si nosotros todos estamos claros de que necesitamos ver a Dios, pasamos a ser esos dichosos que dice Jesús, dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Mira qué lindo eso, dichosos los limpios de corazón. Quiere decir que yo, que quiero ver a Dios, no lo puedo ver porque no soy limpio de corazón. Eso ya es una interpretación, porque, es decir, lo que he leído decía, dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Y bueno, pues independientemente de que tú te sientas limpio, te sientas sucio o no sepas cómo estás, una cosa es cierta, el ciego recobra la vista. Y el ciego recobra la vista a pesar de que la gente le interrumpe, a pesar de que la gente se lo quiere impedir, a pesar de que la gente no saben ni por qué andan detrás de Jesucristo. Como muchos de nosotros. Estamos en la iglesia, tú estás en la iglesia y no sabes ni por qué. Pero ahí estás. Pero ahí está. Bueno, tranquilo. No te vamos a correr de la iglesia. No te vamos a echar. Pero sí, es decir, hoy el Evangelio se nos presenta algo duro. Tienen la llave, dicen, ni entran ni dejan entrar. Y Jesús dispara fuerte contra esos fariseos. Y Jesús dispara fuerte contra todas esas personas. Pues bien, hermano, hoy poníamos un personaje, decíamos, de mirada penetrante, que parecía un débil, pero en realidad tuvo la fortaleza de que no le tembló la mano para agarrar el timón de la iglesia. San Pablo VI. Hoy también recordamos a una santa, Santa Teresa de Ávila, una gran mujer que nos ha regalado un legado muy grande. Y entre otras cosas decía Santa Teresa, tu alma es una habitación a oscuras. Tu alma, mi alma,
Es una habitación a oscuras. ¿Y qué pasa si en esa habitación meto una pequeña vela, una candela? Pues esa habitación a oscuras dejará de estar a oscuras y comenzará a verse algo. Se verán unos bultos ahí, otra cosa. Se verá tal vez que hay una cama, una silla, no sé qué se puede ver en esa habitación, no sé qué se puede ver en la habitación de tu corazón. Pero sí, esa luz apenas alumbra, pues se verán solamente esos bultos. Pero ¿qué pasa si en vez de poner una pequeña vela, no sé, enciendo el cirio, o enciendo un foco más potente, o enciendo algo para que parezca que de verdad está todo alumbrado? Entonces dice la santa, se comenzará a ver en la habitación que hay algunas cosas fuera de lugar, que no todo está en orden, no todo está en orden. Es decir, fíjate que es lo que nos pasa a nosotros. Una pequeña luz solamente, una pequeña luz, a lo mejor es el evangelio del día, o a lo mejor es la reflexión del Padre. Esa pequeña luz hace que sí es cierto, nos vemos pecadores, pero no vemos gran cosa. Nos parece que, bueno, aquel exagera, dice, ¿cómo va a ser pecado eso? Y entonces, con una pequeña, pero si nos viene una luz un poquito más potente, de verdad que nos vamos a encontrar con nosotros mismos pecadores. ¿Por qué? Porque esa luz potente va a hacer que se vean cosas que con aquella lucecita pequeña no se podían ver. Si con aquella lucecita pequeña no se podían ver, ahora que tiene un faro un poco más grande, ya comienza. Y si a ese faro le agregamos uno más potente todavía, entonces ¿qué pasa? Vamos a poder ver todas las partículas pequeñas, como que estuviéramos viendo en un microscopio. Y aquí flotando el polvo, flotando algunas cosas que andan por ahí. Y sí, es cierto. Porque esa es la vida del cristiano, esa es la vida tuya y la vida mía. Cuando estamos lejos del Señor, apenas solo logramos ver un gran pecado. Cuando nos acercamos un poco, pues logramos ver que somos pecadores, pero no tanto. Sí, Padre, yo peco, pero no tanto. Sí, es cierto. Eso es lo que puedes ver. Pero si te dejas iluminar por ese super faro potente, entonces te vas a dar cuenta de que sí, Señor, y con todo esto me estás amando. Con tantos pecados todavía cuentas conmigo. Con todo eso que sí. Entonces el Señor es eso que hace en tu vida y en mi vida. Nos permite que podamos ver, y que podamos ver, no para decir, bueno, todo el mundo está contaminado, todo, ya el virus, ya el COVID, ya esto. Pues no es para que te pongas así y ya en una postura de resignación. Bueno, a todos les pasa, me pasó a mí. Paciencia. Pues no, el Señor no te quiere en esa postura de resurrección, de resignación. El Señor te quiere en una postura como el pueblo de Israel, listo para salir, listo para el ataque, como los atletas que están ahí a la 1, a las 2 y a las... algunos se equivocan y salen antes, tienen que volver otra vez a la 1, a las 2. Y entonces, porque el Señor quiere que estemos listos y muy listos. ¿Y listos para qué? Para el gran combate, hermano. Decía lo mismo, estamos en guerra, la misión es una guerra, la vida es un combate. El Señor quiere que se nos abran los ojos y podamos ver, porque si no podemos ver, no servimos para el combate, no servimos para la guerra, no servimos para... ¿por qué? Porque para saber a quiénes tiras, tienes que poder ver. Aún así, tienes que tener discernimiento, porque a lo mejor aquel se puso tu uniforme, y si tú lo reconoces y dices, no, ese no está con nosotros, ese es un infiltrado. Y entonces el Señor, pues, ¿qué hará? Ya veremos en otro evangelio qué hará. Eso dejémoselo a los hermanos que
¿sí? Están más adelante, que tienen más discernimiento. Nosotros por el momento vamos a pedirle al Señor de que nos ayude, de que tenga compasión. Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí, que soy un pecador. ¿Qué quiere que te haga cuando se tenga el Señor? Señor, que tenga discernimiento, que vea, porque eso es lo que necesitamos nosotros, ver en medio de tanta tribulación, en medio de tanta tempestad, como decíamos de San Juan Pablo II, de San Pablo VI, decía, es un hombre que parece un hombre frágil, pero ha tenido el temple para hacerle frente a la gran problemática que había en ese momento. Pues lo mismo para ti y para mí, que podamos hacerle frente, un temple a la problemática que se está viviendo en este momento. Démosle gracias al Señor con la oración del Padre Nuestro, y que el Señor nos siga ayudando en todo momento. Mañana el tema es dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.